Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de Economía Directa. Hoy nuestro debate no es exactamente economía, como suele pasar en otras ocasiones, especialmente en los debates de energía. Vamos a tratar un tema pues, que todos sabemos que es muy importante, que es el tema de la educación. Y también ya he pensado que es muy interesante meterlo en este debate, pues por la importancia que tiene la educación para todo lo que toca también a la economía de cualquier sociedad. Para ello contamos hoy con la presencia de dos profesores de secundaria, Jaime Garo, desde Barcelona. Muy buenos días, Jaime. Buenos días. Y de José Luis Carretero, desde Madrid. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días. Los dos sois profesores de secundaria, ¿no? Contadnos un poco, José Luis, cuéntanos cuál es tu labor, cuánto tiempo llevas dando clases de secundaria, qué asignaturas das, qué niveles. Bueno, yo soy profesor de formación y orientación laboral, que es una especialidad transversal a todos los ciclos de formación profesional específica. Es decir, no doy clases en la ESO, aunque tenga la categoría de profesor de educación secundaria, sino clases en la formación profesional. Llevo unos 8 años en la Comunidad de Madrid, en distintos centros de la Comunidad de Madrid. Muy bien. Son clases centradas sobre todo en temas relacionados con el derecho del trabajo y con la adaptación de los alumnos al mundo laboral, por decirlo de alguna manera. ¿Y tú, Jaime, qué niveles das, qué asignaturas das? Bueno, vamos a ver, yo también soy profesor de economía, estoy básicamente en bachillerato, también tengo la especialidad de formación laboral, pero hace tiempo que no la ejerzo, estoy en un centro que no tiene formación profesional. Llevo más de 20 años en la enseñanza y comencé en el sector privado. Actualmente soy funcionario de la Generalitat de Cataluña. ¿Empezaste en el sector privado y cuántos años estuviste? Unos 10 años. 10 años en el privado, que era concertado o privado puro. Privada concertada, de Ah, formación profesional. ya. O sea, que supongo que sería un colegio religioso, ¿no? No, era laico. Ah, era Pero bueno, laico, ya. conozco un poquito los dos mundos. Ajá, muy bien, pues también es una experiencia muy interesante. Yo la verdad es que no he dado nunca clase, eso sí, y lo único que conozco del mundo de la enseñanza pues lo que me toca por mi mujer, que también es profesora de primaria desde hace 20 años y también ha pasado por la enseñanza pública y por la concertada. Bueno, sí que me gustaría que dierais vuestra opinión de cuál es la situación actual de la enseñanza pública, pues que al fin y al cabo es lo que vosotros estáis trabajando, tanto en la Comunidad de Madrid como en la Comunidad Catalana. Si quieres empezar tú, José Luis, dinos cómo ves tú la situación ahora mismo. Yo la situación del mundo educativo en general lo veo en términos de lo mismo que está sucediendo en el conjunto de la sociedad. Lo veo en una situación en términos de crisis. De crisis tanto en el sentido de que la crisis exterior se filtra al mundo educativo, con lo que ello implica efectos de los recursos, efectos de la precariedad, de las relaciones laborales de los docentes, efectos de la misma actitud de los chavales, etcétera, como de crisis tanto de la misma estructura escolar, ¿no? Del mismo sentido del conocimiento escolar, de la misma pedagogía, de crisis de la forma de entender la escuela y de la forma de adaptar la escuela a las grandes transformaciones que se están sucediendo a nuestro alrededor. Yo creo que esta gran transformación que se está produciendo en nuestra sociedad y que lleva produciéndose, lleva adelantándose desde hace años, está teniendo mucho que ver con las grandes transformaciones que a su vez se están produciendo en la escuela. Tanto en las formas de trabajar de los docentes como en las formas de ver la escuela por parte de los alumnos y del conjunto de la sociedad, como en las formas de entender la actividad educativa por parte de todos los implicados, de toda la comunidad educativa. Y puedes ser un poco más específico, José Luis, ¿a qué te refieres con mala adaptación de la escuela a los cambios sociales? Sí, yo creo que bueno, la estructura productiva se ha transformado enormemente, las formas de ejercer el trabajo, de entender el trabajo,
los horarios mismos, las formas de relación con la empresa, las formas de adaptación al mundo laboral por parte de las generaciones jóvenes. Yo creo que la flexibilidad, la precariedad que se han generalizado en nuestras sociedades ha impuesto otras formas de relación con el hecho laboral y por lo tanto también otras formas de adaptación de los jóvenes a ese hecho laboral, ¿no? La escuela que había sido formada o que tenía entre una de sus maneras de funcionamiento el adaptar, no nos engañemos, a los jóvenes a la sociedad a la que iban a vivir, es una escuela que sigue teniendo un modelo decimonónico de actuación para un tipo de trabajo que ya no existe, ¿no? Yo creo que eso los jóvenes lo ven de una manera bastante clara y que es uno de los grandes problemas que genera los problemas de comportamiento, los problemas de adaptación de los jóvenes a la escuela, ¿no? Yo creo que ellos se dan cuenta de que con las relaciones lábiles, con las relaciones débiles, con las relaciones de rotación laboral a las que están sometidos, con las relaciones en las que además el hecho de tener un oficio, de tener unos conocimientos, no se ve premiado de una manera clara luego a lo largo de la vida laboral, pues todo eso tiene sus efectos, ¿no? sobre el conjunto de la actitud generalizada tanto de los docentes como de la sociedad que rodea la escuela como lo de los propios alumnos. Yo creo que los alumnos ven cada vez más problemas para encontrarle sentido, para dotar de sentido a la escuela, ¿no? Y que eso nos está pasando también un poco a los profesores y que le está pasando a la sociedad que hay alrededor. No vemos claramente cómo se inserta este modelo de escuela en una sociedad transformada. En una sociedad que además tiende vertiginosamente a un abismo nihilista, es decir, a la ausencia de todo valor, mientras que la escuela estaba construida en torno a la generación de una serie de valores críticos en el sujeto también, ¿no? Yo creo que todo eso está generando un problema de adaptación, un problema de crisis generalizada de todo lo que rodea el ámbito escolar. Bueno, que la verdad es que lo que has dicho muchísimo, muy interesante y desde luego bastante complejo. Aunque supongo que Jaime, como está metido en este mundo, lo entenderá bastante bien. ¿Qué opinas de lo que ha dicho José Luis, Jaime? A ver, lo entiendo bastante y además estoy en general bastante de acuerdo. En principio, yo lo que veo aquí son dos variables importantes. Has comenzado hablando de que la charla de hoy no iba de economía, pero es muy difícil, en este contexto en el que estamos, pues que no tengamos en cuenta esta variable. Estamos, por un lado, en un proceso de transformación. Una transformación en la forma de enseñar, en la metodología, en la forma de hacer las cosas, bueno, pues que exige una adaptación por parte del profesorado, exige una formación, exige unos medios y eso es bastante complicado sin recursos. Por otro lado, yo pienso que desde el principio, y me remonto a la LOE, de alguna manera la idea que había era intentar conseguir que el alumno diera el mejor rendimiento individual, digamos a cada uno darle según sus capacidades. Eso en teoría es una cosa que a ver, yo la veo muy bonita, la veo muy bien. Piensa que antes pues había muchos alumnos que pues con 14, 15 años no se sacaban el graduado y bueno, hasta los que estaban prácticamente en la calle. Pero la cosa falló desde el principio y falló desde el principio por la falta de recursos. De alguna manera al final las escuelas pues se convirtieron en centros, sobre todo en lo que es la educación secundaria, en centros de atención al alumnado, digamos, con nivel más bajo. Se consiguió algo muy importante, que fue un poquito la universalización de la enseñanza secundaria. Pero por otro lado lo que pasó es que no se trabajó el nivel de excelencia. La ley está muy bien, faltaron siempre recursos y el problema es que ahora faltan muchísimos más recursos. Nosotros tenemos en el centro pues unas instalaciones increíbles. En cada aula tenemos su proyector, su ordenador, los alumnos de primero, segundo y tercero pues tienen su portátil, ¿vale? Pero luego, sin embargo, pues bueno, tenemos problemas de mantenimiento, internet nos falla cada 2 por 3, tenemos recortados cosas tan esenciales como la calefacción o las fotocopias y bueno, pues eso hace muy difícil el poder trabajar y poder adaptarte.
Por otro lado, pues hay problemas de formación por parte del profesorado, no hay recursos destinados a esta formación, ¿vale? Y es un poquito como, bueno, habernos quedado un poquito en este intermedio, ¿no? Desde el departamento, pues hay dos consignas. Una es seguir trabajando en el tema de la equidad, la inclusión de todo tipo de alumnado, bajar el fracaso escolar. Y por otro lado, pues empezar a trabajar la excelencia, ¿no? Y la verdad son palabras muy bonitas, pero la verdad es que no hay recursos. Y sin recursos, pues es muy difícil llevar el tema adelante. Conozco otros sistemas educativos, como el francés, el alemán, son sistemas mucho más elitistas, son sistemas donde de alguna manera es muy difícil la reestructuración social, de alguna manera pues una familia estructurada, los alumnos es fácil que cuando tienen que elegir, que tienen que hacerlo con 10 años, pues puedan ir a la escuela, entre comillas, buena, al liceo, pero a ver, es un tipo de enseñanza que es relativamente más fácil que mantener que la nuestra. Aquí se hace una apuesta muy fuerte, y yo creo que positiva, por una enseñanza inclusiva, por una enseñanza que pudiera alcanzar a todo el mundo, pero luego no se dieron medios, ¿vale? Y eso es lo que, de alguna manera, cuando vemos los informes PISA y un poquito el rendimiento, es un poquito lo que pagamos entre todos. Que de alguna manera no hemos podido atender por falta de medios a todo tipo de alumnado. Jaime, creo que sí, viene. no, que te iba a comentar perdona que te haya interrumpido, respecto a lo de los medios. Hubo un tema que a mí bueno, lo voy a decir claramente, que me indignó muchísimo hace unos días, que fueron las declaraciones del nuevo ministro de Educación, refiriéndose a que España era el país europeo que más gastaba en educación. Recuerdo que enseguida fui a las estadísticas, que como sabéis la suelo manejar relativamente bien, y me di cuenta que esto era una mentira, pero flagrante. O sea, porque el nivel de gasto en España por alumno, tanto en términos relativos como absolutos, pues es mucho más bajo que en otros países de la Unión Europea o de los países que se suelen considerar más avanzados. Incluso si nos vamos a países como los Estados Unidos, recuerdo que el gasto por alumno, el gasto de enseñanza pública estoy hablando, por alumno es la mitad en España que en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Tú a qué achacas esta actitud del ministro mintiendo de esa forma tan descarada? No se sabe muy bien con qué fin. Bueno, el fin yo supongo que es el hundir más aún la enseñanza pública desde mi punto de vista, pero vamos, esto ya son interpretaciones mías. Bueno, yo creo que los políticos en general, pues su horizonte temporal máximo son 4 años. La educación es una inversión, pero es una inversión que tarda un tiempo en dar resultados. Lógicamente, bueno, pues hay otras prioridades y de alguna manera, pues creo que es difícil poder llegar a esos estándares porque, bueno, pues en general yo creo que la administración no se lo cree. La ley es muy buena, muy bonita. Yo cuando leo, pues, en su momento la LOCSE, la LOE, la que tenemos aquí en Cataluña, la ley de educación, está muy bien, pero luego te encuentras con la realidad del aula, que es que no hay recursos. Se trata de voluntad política, pero creo que precisamente en el caso de la situación en la que estamos actualmente todavía va a ser mucho peor. Se hace un poco por voluntarismo. Por ejemplo, los institutos ahora con los recortes, pues me consta que muchos institutos intentan mantener servicios y actuaciones que hasta ahora estaban funcionando, ¿vale? Porque es una lástima dejarlos perder, pero claro, no hay recursos y al final, pues bueno, significa más cargo de trabajo por parte del profesorado y bueno, pues aceptar el voluntarismo. Una cosa que me choca mucho son las declaraciones políticas, en el sentido de que con los recortes no verán afectados los servicios esenciales, como por ejemplo la enseñanza. Y claro, lo que no tener en cuenta es que si hay muchos servicios que se mantienen, son gracias
a la vocación y a la voluntad de la gente que formamos parte del colectivo de profesores. Ya entiendo. Vamos a ver, José Luis, ¿tú ves el tema de los recursos exactamente igual que Jaime? ¿Tienes alguna diferencia con él? ¿Crees que afecta de esa forma tan importante a la educación? Yo creo que sí, que es evidente que la falta de recursos es palmaria, vamos, que es algo que lo podemos ver todos los que trabajamos en el sector. Y yo creo que es algo que no es casual, es decir, que es algo que ha venido realizándose, que ha venido profundizándose al calor de todo un proceso, de toda una estrategia que lo que pretende es la privatización del mundo educativo. En primer lugar, como mecanismo de extracción de determinados beneficios para determinados sectores económicos, y en otro lugar también como mecanismo de control ideológico que permite el controlar la educación de los ciudadanos, ¿no? Además hay que tener en cuenta que esa apuesta inclusiva que realizó la LOCSE y que se ha realizado en el sistema educativo español no ha venido acompañada de los recursos necesarios para poder implementarla con absoluta capacidad, y además ha venido acompañada de determinados sesgos que la hacen, que la dificultan todavía más. Por ejemplo, podemos tomar en la Comunidad de Madrid el dato de que el 75% del alumnado extranjero, del alumnado inmigrante, está escolarizado en centros públicos. Con esto no queremos decir que el alumnado extranjero de por sí sea necesariamente peor o sea más difícil. Lo que sí es un alumnado que normalmente tiene más problemas de adaptación. Entonces, el hecho de que se le empuje directamente, de cierta manera, a los centros públicos y que no sea equitativo el porcentaje que otros centros sostenidos con fondos públicos, como los centros concertados, deban acoger, pues da una idea de cuál es la dificultad de esa inclusión, ¿no? Esa inclusión de sectores sociales desfavorecidos que tienen que ser atendidos por un servicio público al que, por otra parte, se está dejando en la indigencia de recursos, ¿no? Yo creo que todo eso efectivamente se está sosteniendo hasta el límite de lo que se está sosteniendo por un gran esfuerzo voluntario, de voluntarismo, como ha dicho Jaime, de todo un sector de los docentes que, apasionados con su trabajo, mantienen todo lo posible la dignidad de la enseñanza que se está impartiendo, pero que las administraciones públicas, y aquí yo no haría hincapié en ninguna en concreto, pero las administraciones públicas en general están dejando caer la enseñanza pública para favorecer ese proceso de privatización de la enseñanza y para deshacerse de gastos y para deshacer, porque detrás hay ese fundamento ideológico también, de deshacerse de ese proceso de inclusión de las clases sociales con menos capacidad económica, y que esa capacidad económica acrecentada de otras clases sociales se vea aún más marcada, se convierta en un poder social aún mayor, porque el sistema educativo como tal no funcione para atemperar esas desigualdades. A mí me está dando la sensación, por lo que estás diciendo, José Luis, que aquí está pasando en la enseñanza pública algo muy similar a lo que está pasando en el sector de la sanidad pública, que se lo conozco mejor que el de la enseñanza pública. Es decir, que ahí en buena medida se está sosteniendo con unos recursos muy escasos una calidad relativamente buena, simplemente gracias al esfuerzo de los trabajadores que están allí en la enseñanza, fundamentalmente pues de los profesores en el caso de la enseñanza, y de médicos y enfermeros y demás personal sanitario en el caso de la sanidad. Supongo que esto es algo terrible, ¿no? Porque es decir que está luchando los empleados contra la actitud de los políticos, prácticamente. No sé, tú, Jaime, este problema lo estás viendo también, este Sí, sí, problema. el problema es que lo veo, y además que la nueva normativa, la LOE, aquí en Cataluña la LEC, plantea muchos interrogantes. Por ejemplo, hay todo un proceso de cambio en la estructura organizativa de los centros, en el sentido de darles más autonomía, de reforzar el papel de los equipos de educación, y eso se plantea sin quedar claro en el desarrollo normativo de estas normas, bueno, pues en recursos, funciones, toda una serie de cosas que bueno, no sabemos cómo va a acabar, ¿eh? Por ejemplo, la Ley de Educación de Cataluña pues deja abierta la posibilidad de externalización de los institutos, de los centros públicos. O
se cabría la posibilidad de una gestión privatizada de un instituto, ¿eh? Al menos en teoría, la ley lo permite. El tema de la autonomía, pues es un poquito todo lo mismo. Bueno, sí, autonomía está muy bien, pero claro, se le están reduciendo de gastos generales, por ejemplo, el año pasado, un 30% del presupuesto. Bueno, autonomía sin recursos, rendición de cuentas, esto cómo se maneja, cómo se come. Claro, si las cosas luego no funcionan, ¿de quién es la culpa? Del colectivo profesor del instituto, de la administración. De alguna manera, bueno, el tema está un poco por lo mismo, de falta de voluntad de clarificar las cosas, de saber qué es con lo que contamos. Y Continuamente nos encontramos con sorpresas. Por ejemplo, los funcionarios de la Generalitat, supongo que tenéis noticia que cuando llegó el mes de diciembre, sin avisarnos, pues de repente no cobramos la paga. Toda una serie de partidas que tenían que haber llegado a los institutos, bueno, pues no llegaron. De repente, sin avisar, pues por ejemplo teníamos en cada instituto de media unas 2 administrativas, nos han dejado con una. El problema es que todo esto es continuo y siempre había aviso, siempre había aviso. Pues por un lado tenemos entonces un desarrollo legislativo con la autonomía de gestión y bueno, pues todo muy bonito, todo muy majo, pero por otro lado tenemos un interrogante de qué es lo que va a pasar, ¿no? Estamos de cara al año que viene sin saber, bueno, pues saber plantillas, saber si algunas cosas que tenemos de servicios, por ejemplo, tenemos un aula de escolarización para alumnos de integración, se llama la UCE, y en principio esto, claro, no sabemos si vamos a poderlo mantener o no vamos a poderlo mantener. Teníamos una serie de profesionales, el año pasado nos recortaron uno, no sabemos nada para el año que viene, y así es muy difícil planificar. Por un lado dicen, bueno, te dejamos autonomía, pero por otro lado no sabemos lo que contamos. yo lo que no entiendo, Jaime, vamos a ver, tú que llevas ya en la enseñanza pública 10 años, por lo que has dicho, los presupuestos para la enseñanza hace 10 años se supone que eran más bajos que ahora. O sea, es que no lo acabo de entender. O sea, si se supone que la estructura de las administraciones públicas se está gastando ahora, todavía a día de hoy, perdón, mucho más dinero del que estaba gastando hace 10 años, ¿cómo es posible que haya estos problemas para la enseñanza? Es que no lo acabo de entender. A ver, el problema es que se han hecho inversiones muy grandes que luego esto requiere requiere un mantenimiento. Por ejemplo, está la apuesta de uno por uno de los ordenadores. La idea de que, por ejemplo, chavales de primero y de segundo de eso, pues tuvieran cada uno un ordenador personal. Este ordenador, en parte, lo financiaba el departamento, 150 euros, y los otros 150 euros los financiaba la familia. Bueno, esto se hizo deprisa corriendo, por parte, en este caso, de la administración anterior, no la actual, el tripartito, justo unos meses antes de las elecciones. Es un tema que viene muy bien, pero se hizo deprisa corriendo, sin saber las consecuencias, había otras posibilidades de metodología de gestión. Bueno, se decidió hacer de esa manera. Estos ordenadores requieren un mantenimiento, requieren, bueno, toda una serie de cosas que luego no hay dinero para estos servicios. Sí, Por ejemplo, está el tema de los entornos virtuales de aprendizaje. claro. Tenemos varias plataformas. La que tenemos aquí más generalizada es el Moodle. Y, bueno, antes, por ejemplo, el servidor de esta plataforma lo hacía el departamento. Ahora te han dado, pues, 5 euros por alumno y hay campañas. Tú lo gestionas, tú lo haces, etcétera, etcétera. Hay problemas de capacidad, hay problemas de velocidad de línea, hay toda una serie de problemas que dificulta mucho el poder aplicar estas nuevas metodologías. Dinero se destinó, pero bueno, muchas veces la utilidad de ese dinero pues es bastante discutible. Yo, por ejemplo, personalmente, que los alumnos tuvieran un ordenador suyo propio, pues bueno, yo creo que hay otras formas más eficaces de gestionar esos recursos. Pues yo no
Sí, sí, dime. Sí, que yo no sé, Jaime, que yo todo esto que estás diciendo me parece muy bien, pero cuando uno mira el conjunto de las cifras de educación, de gasto en educación, y mira el conjunto del gasto total de toda la estructura pública, tanto Estado, comunidades, ayuntamientos, etcétera, pues lo que ve uno es que realmente ese gasto público ha aumentado mucho en proporción, por ejemplo, al Producto Interior Bruto, pero sin embargo el gasto en educación pues está más o menos estancado. Entonces, ¿qué pasa? Que recortan de lo que les apetece a ellos, que no recortan ¿de qué? ¿De qué? De lo que les conviene exclusivamente a ellos y a todos los, vamos a decirlo claramente, a toda la panda de chupones que están arrimados a las estructuras políticas. Vamos, es que a mí me está dando la sensación que el problema viene más bien por ahí que porque hayan intentado introducir toda una serie de medios en los centros, que sí que tienes razón, que estarán ahí esos medios, pero que yo creo que tampoco es exactamente ese el problema. A ver, Yo no sé. vamos a ver, hay un problema, evidentemente hay unos recursos y hay un problema de uso de esos recursos y eficacia, ¿no?, en el uso de esos recursos. A ver, yo personalmente creo que los recursos no han estado bien gestionados. Pero es que Sí, además bueno, sí. se tenía que haber tenido en cuenta que toda esta inversión que se ha hecho requería un mantenimiento. Yo ya digo, ahora las instalaciones que tenemos en general, los centros de Cataluña son muy buenos, pero lo que luego es el funcionamiento del día a día es bastante difícil de gestionar. Tú vas a clase y vas siempre con un plan B, porque no sabes si podrás pasar un vídeo que he colgado en internet o no, o, Ya entiendo. ese tipo de cosas. Desde el curso pasado se ha notado un empeoramiento bastante grande en los centros en general. Problemas de electricidad, un poquito de calefacción. Estos días está haciendo un frío horroroso por aquí, por donde yo trabajo. Y bueno, tienes que ir un poquito mirando porque no hay dinero. No hay dinero. El tema es que encima tampoco hay los pagos más atrasados. Y no sabes cuándo vas a cobrar, no sabes con lo que cuentas. Y bueno, significa pues tener cuidado desde las fotocopias, tener cuidado de muchísimas cosas. Y así es muy complicado el poder gestionar el fruto y dar una calidad en la enseñanza. Es un Sí, poquito, que es lo que el dinero se ha destinado, sí. Se ha destinado, pero dudo de la eficacia de la gestión de ese dinero. y José Luis, sobre lo que ha comentado Jaime, Yo el tema del dinero habría que ver, no tengo los datos y tampoco lo puedo afirmar entonces sin tener los datos, pero habría que ver si no ha pasado un poco como pasa los presupuestos de la Comunidad de Madrid para este año respecto a la sanidad, que el presupuesto sanitario sube muy ligeramente, pero sube, y sin embargo el presupuesto de la sanidad pública en concreto desciende y desciende apreciablemente. Es decir, si no por vías directas, indirectas, de distintas maneras, parte de ese presupuesto no ha ido a parar a los conciertos, no ha ido a parar a esa externalización de servicios que se está produciendo de una manera tan masiva por todas partes, incluso cosas que anteriormente se realizaban de una manera más o menos cercana a lo público, como eran las clases de refuerzo y todo este tipo de cosas, han sido externalizadas y contratadas externamente en los últimos años, en el último año. Yo no sé hasta qué punto eso no habrá sido así, ¿no? Yo daría un dato, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en los últimos 12 años se han construido 1.212 centros, de los cuales solo 370 han sido públicos. Habría que ver quién ha puesto el dinero para construir en los centros concertados y quién ha puesto el suelo también para construir los centros concertados. En todo caso, y si eso también figura en las estadísticas como gasto educativo público, ¿no? En todo caso, yo también diría que, por ejemplo, lo que está diciendo respecto a los temas relacionados con las TIC, con las tecnologías de la información y la comunicación, Jaime, es absolutamente cierto. Es decir, la introducción de las TIC no se ha visto acompañada de un mantenimiento apropiado que permita usarlas con absoluta naturalidad, ni con la formación apropiada para que la mayoría de los profesores la puedan usar también, ¿no?
Esa introducción de las TIC se ha visto muchas veces refrenada por el hecho de que nos encontramos en institutos con con una o dos aulas de ordenadores, mientras el resto de las aulas no los tienen, con lo que hay que turnarse, hay que ver si se puede obtener el aula o no. Luego el día que se va a lo mejor no funciona la conexión, etcétera. Esto no es así en todos los institutos, pero es así en un número apreciable de institutos. Y por último, yo creo que además todo esto acaba trasluciendo y acaba concretándose en una falta de respeto tremenda por parte de las administraciones educativas hacia el profesorado. Yo creo que incluso las instrucciones de inicio de curso que han dado lugar al gran conflicto de la educación pública madrileña este año traslucen esa falta de respeto, ¿no? Cuando se empuja el horario lectivo hacia crecer, se da a entender a la población que el profesor solo trabaja en sus horas lectivas y que todo el resto del tiempo no hace nada. Es decir, que su trabajo consiste en repetir de manera crítica y de manera absolutamente maquinal unas determinadas cosas, ¿no? Que se aprendió en su momento cuando hizo la oposición y que llega allí y las repite y que el profesor no hace absolutamente nada más en su vida laboral. Y sin embargo, la evaluación, la reflexión, todo lo demás ha sido dejado al albur de la voluntad de los propios docentes, ha sido dejado sin tiempo para ello, ha sido abandonado. Y lo cual trasluce esa falta de respeto social a la labor de los docentes. Y a mí sí que me gustaría que comentarais también un par de temas. El que has dicho tú antes, José Luis, el primero de ellos, que es la importancia de la educación en esa labor de inclusión social, en esa labor para que no se produzca ese fenómeno de perpetuación de la marginación social, por ejemplo, y también la importancia que tiene la educación a la hora de favorecer el que una sociedad sea más próspera o que tenga un nivel de vida más alto. Qué relación, me gustaría que dijerais, que dierais vuestra opinión sobre la relación que tiene esa excelencia educativa con el nivel de vida de una sociedad. Los dos temas. Si quieres, José Luis, coméntanos. Sí, yo creo que la relación es evidente, es decir, que la formación, sobre todo en el mundo actual en que los conocimientos son cada vez más importantes a la hora de poner en marcha las labores productivas, la formación de los ciudadanos es muy importante y la formación no se agota en los temas técnicos o tecnológicos, la formación realmente para que sea real, para que el trabajador pueda efectivamente llevar a cabo su trabajo incluso con auténtica profundidad, sobre todo un trabajo relacionado con el conocimiento y con componentes grandes de trabajo intelectual, como es el trabajo moderno, implica también la capacidad para tener un conocimiento crítico y un conocimiento cultural general lo bastante amplio como para poder operar en entornos cada vez más cambiantes, cada vez más flexibles y cada vez más interrelacionados. Y hay que tener en cuenta que nos encontramos con centros donde a lo mejor en el primer ciclo de la ESO hay un 30% de alumnado gitano. Hay centros en Madrid así, ¿no? Y solo una labor educativa fuerte, junto a una labor de servicios sociales fuerte, puede evitar que esas personas caigan en la más absoluta marginalidad. Así pasa con este alumnado y pasa con alumnado, por ejemplo, inmigrante que pueda tener pocos recursos o con alumnado español directamente o sin ningún tipo de especialidad, pero que también pueda tener pocos recursos y están en situación de exclusión social. Yo creo que la labor de la educación es eliminar esas diferencias sociales, es hacer valer un mínimo de igualdad de oportunidades. Sabemos que no podemos conseguirla totalmente con esto solo, pero creo que un mínimo de igualdad de oportunidades tiene que garantizarla la educación y dotar a las personas de un mínimo de conocimientos que les permitan, por un lado, ser efectivos en su trabajo y capaces en su trabajo, y por otro lado, y no nos olvidemos, no ser engañados por aquellos que detentan el poder o que detentan la autoridad en nuestra sociedad. Sí, Jaime. Sí, a ver, yo el problema todo es cosa que ha comentado José Luis. También está muy relacionado con la filosofía de las leyes. En principio, yo lo he dicho antes, las leyes son muy bonitas, son muy majas, pero luego, bueno, los mismos políticos, por ejemplo, Espinosa Aguirre, cuando comentó lo de que solo trabajábamos por las horas lectivas, van en contraposición de lo que viene a decir esas leyes, ¿no? Hablamos de una enseñanza que tendría que ser pues constructivista, la del alumno, digamos, sería
protagonista de ese conocimiento y el profesor no sería menos transmisor de los conocimientos. Hablamos de toda una serie de conceptos de filosofía que luego, pues, en unas declaraciones políticas te lo desmontan completamente, ¿no? Respecto al tema de la escolarización, pues la ley está muy clara. Tiene que haber unas comisiones de escolarización pública, privada, donde se reparta el alumnado de forma equitativa. Pero claro, una cosa es que tengamos la ley y otra cosa es que luego haya alguien o haya un interés de realmente aplicarlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando de cara a la galería, de poner leyes muy bonitas y tal, y luego que no hay voluntad política de aplicarlas. ¿Qué sentido tiene todo esto? En principio no, creo que ahí es donde fallan un poquito las cosas. Yo la experiencia que tengo en otros países es en general que las normas pues se respetan y se cumplen. Y aquí, sea enseñanza, sea cualquier otro sector, siempre estamos un poquito con lo mismo. Hacemos una normativa y luego esta normativa no hay ninguna voluntad de cumplirla. Hay mucha hipocresía y realmente, bueno, pienso que es un problema ya digamos que el país lleva sufriendo desde hace tiempo, ¿no? Creo que en general, de alguna manera, lo que habría que exigir a los políticos realmente es que dieran ejemplo. En el caso de la Esperanza Aguirre pienso que, bueno, estamos hablando de precisión de enseñanza y tal, ese tipo de declaraciones realmente lo que están haciendo es perjudicar a los profesionales y perjudicar a la imagen de la enseñanza pública. Y Jaime, sí que me gustaría que dieras también tu opinión de cuál es el papel dentro del mundo de la enseñanza pública y el papel de la enseñanza privada, y también si puede ser que distingas esos centros que hay, que también atienden a una gran cantidad de alumnos, que son los centros concertados. ¿Qué papel tienen también? Sí. A ver, en principio, lo primero, no me estoy refiriendo a lo que hay, perdona, sino al que deberían tener, según tu opinión, ¿eh? Según mi opinión, bueno, es que Sí, aquí sí. entramos ya un poquito en el debate ideológico, ¿no? Sí, no, claro. Es que lo que hay o lo que yo creo que debería haber. Lo que debería haber, sí. Lo que debería haber. A ver, yo pienso que el Estado debería garantizar una enseñanza pública de calidad para todo el mundo. Y debería ser algo prioritario. Entonces, personalmente creo que la enseñanza concertada, bueno, pues no debería existir. En todo caso, estamos en el marco en el que estamos y, digamos, la legislación lo que admite es una doble vía, una doble red de enseñanza, ¿no? Tenemos centros concertados, tenemos centros públicos, pero todos forman parte del servicio educativo público. Lo gestiona una empresa privada, lo gestiona la administración. En todo caso, lo que se está haciendo es un servicio público y que está financiado un poquito por todos. Por tanto, en principio lo que habría que haber es un poquito más de control. Si la enseñanza concertada puede elegir su alumnado, y de hecho en la práctica en muchos sitios lo puede hacer, lógicamente le será más fácil obtener mejores resultados. No se trata de meterse un poco en el ideario educativo de cada centro, pero desde luego hay cosas generales como es el tema de la escolarización que tendría que estar más controlado. Sí, lo que son guetos en algunos barrios concretos, claro, donde realmente pues es muy difícil que personas, por ejemplo como yo, que queremos la enseñanza pública, yo personalmente tengo la suerte de vivir en un pueblo que no hay ningún problema, pero en determinados barrios de, por ejemplo, Barcelona, a mí me resultaría difícil meter a mi hijo en la enseñanza pública. Te voy a poner... Sí, perdona. Te voy a poner un ejemplo, Jaime, que es justo del barrio donde vivo yo. En el barrio donde vivo yo hay dos centros, uno concertado que está en el número 7 de la clasificación que hace la Comunidad de Madrid de resultados de alumnos, y a 100 metros de distancia hay un centro público que está en el número 1210 de 1220 centros.
Tú te vas al centro privado, al centro concertado, y te das cuenta de que los alumnos están totalmente seleccionados. Porque luego las instalaciones pues son similares y la capacitación de los profesores pues es similar. Te vas al centro concertado y te das cuenta de que allí los alumnos que están pues son justo los que no han admitido en los centros concertados. O sea, yo te lo pongo como ejemplo, es decir, que ahí han conseguido hacer exactamente lo que tú has dicho. Mediante la selección que han hecho los centros concertados han conseguido hacer del colegio público una especie de gueto. Sí. En principio, yo desconozco la normativa de Madrid, imagino que será igual que en Cataluña. Sí. En teoría, en cada distrito debería haber una comisión de selección presidida por el inspector de la zona, inspector educativo, y digamos el inspector tendría que garantizar un reparto del alumnado con necesidades educativas especiales. Claro, si eso no se hace, pues normal que se den unos resultados tan dispares, siendo, pues me imagino, no lo dudo, la misma calidad profesional de unos y de otros, parecidas instalaciones de un centro y de otro, y en principio los dos en el mismo barrio. Por tanto, esa disparidad de resultados se entiende mal. Si no tenemos en cuenta eso, que realmente seguramente el centro concertado, pues ha podido seleccionar al alumnado como ha querido. Sí, eso viendo a los alumnos en la puerta se ve perfectamente. Se ve claramente, ¿no? Que se ha hecho esa selección. No tenemos que olvidar que los centros concertados están financiados, lo que es el sueldo de los profesores está financiado al 100% por la comunidad. Es decir, de alguna manera, si estás asumiendo ese servicio público, te has de ajustar a la normativa. A mí pues que sean privados y no pidan financiación y entonces que hagan lo que consideren conveniente. Entonces tú imagínate la situación de esos profesores de ese colegio público. Teniendo que trabajar precisamente con esos alumnos de esa tipología. O sea, es que es algo terrible. Yo te lo digo por experiencia porque mi mujer precisamente, como es profesora de primaria, ha ido rotando por bastantes centros, lleva ya como 12 o 15 centros y normalmente va a centros, por desgracia, de esta tipología. Yo a veces nosotros tenemos alumnos pues que llegan a bachillerato y están ya, pues algunos estudiando alguna carrera, alumnos inmigrantes, y que yo muchas veces pienso, qué suerte han tenido de trabajar y de que sus padres vienen a trabajar a un pueblo donde no hay ese tipo de problemas, ¿vale? Yo imagino pues los barrios de la zona periférica de Barcelona, Santa Coloma, Hospitalet, Badalona, los problemas que tienen que haber. Vamos, de hecho lo sé porque me los explican. Es muy difícil, la inclusión es muy difícil el no crear estas bolsas de marginación si de alguna manera estás creando guetos. Y hay guetos en la escuela. Y además tú fíjate el problema que hay, porque sí, una vez que el número de alumnos problemáticos puede superar un cierto porcentaje, pues claro, ya empiezan los padres de los alumnos que no se encuentran en esa situación de marginación, empiezan a no querer que sus hijos vayan tampoco a esas clases ni a esos colegios, y es que los mismos padres intentan que sus hijos se vayan de allí. Entonces, bueno, a mí me parece un problema gravísimo esto. Esta situación que se está dando. José Luis, si quieres comentarnos también sobre este tema y también sobre lo que le he preguntado antes a Jaime de cómo debería ser, en tu opinión, la enseñanza. Claro, este tema es totalmente cierto, es la pescadilla que se muerde la cola, es decir, cuando un centro empieza a tener un porcentaje demasiado alto de alumnos problemáticos, la huida de las clases medias o de la gente que pueda más o menos permitírselo hacia los centros concertados es inmediata. Y eso hace que haya centros que acaben como especializándose, por decirlo de alguna manera, en alumnos problemáticos, lo cual implica una forma de trabajo realmente problemática para los mismos profesores y una caída en la calidad de la enseñanza, que además debía de ser una enseñanza inclusiva que permitiese generar mecanismos en los que no se apelotonase este tipo de alumnado todo junto en unos mismos centros, ¿no? Por otro lado, sobre el tema de cómo debería ser, yo estoy de acuerdo con Jaime. Básicamente tendría que haber un servicio público educativo realmente eficiente en el que fuera prioritario dentro de las prioridades sociales generales,
Y bueno, el tema de los conciertos yo tampoco lo entiendo. O sea, entiendo que exista la posibilidad de que si alguien quiere habrá un centro público, un centro privado, perdón, pero el tema de los conciertos, que se subvencione con dinero público los colegios establecidos según términos ideológicos por determinada gente, pues no me parece tan normal. No lo vería tan normal, por ejemplo, en la sanidad, o no lo vería, por ejemplo, tan normal en otro tipo de servicios públicos. De todas maneras, yo creo que el problema generalizado que tanto se dice en los medios de comunicación y demás respecto a la indisciplina, respecto a cómo se comportan los alumnos en los centros educativos, etcétera, está mediado primero por esto, por el hecho de que se concentren determinados tipos de alumnos en determinados tipos de centros, pero también hay una problemática más esencial que viene un poco de lo que decía al principio del programa. Es decir, que hemos vivido en una sociedad del pelotazo, en una sociedad del ladrillo, donde realmente lo que ha sido marca de éxito social, marca de valor social, no ha sido precisamente el estudiar, no ha sido precisamente el centrarse en el conocimiento, sino otro tipo de comportamientos muy oportunistas, muy nihilistas, por decirlo de una manera clara, que obviamente han calado en la juventud y han calado un poco en el conjunto de la sociedad. Pues ya más o menos hemos cumplido con el tiempo que teníamos previsto. No sé si queréis añadir algo más respecto a estos temas que estamos tratando, lo que vosotros queráis, ¿eh? Si quieres añadir algo más, Jaime. Sí, bueno, yo lo único, pues añadir un poquito la preocupación y la zozobra que tenemos ahora los profesores. Es una zozobra que creo que es generalizada en todas las personas que trabajamos en la función pública, servicios tan esenciales pues como la educación o la sanidad, y que bueno, estamos un poquito detrás de que, bueno, qué es lo que vendrá ahora, ¿no? Qué es lo que nos tocará. Es muy difícil, por ejemplo, poder planificar. Nosotros hay una serie de servicios que estamos pensando el año que viene seguramente suprimirlos. Me hace mucha gracia cuando los políticos dicen que bueno, que no, que se trata de mejorar la eficacia y ajustar el gasto y que los servicios públicos no se ven afectados. A ver, en el caso de la enseñanza es evidente que se está viendo afectado y que además se está generando una situación de angustia, de incertidumbre que no es bueno para el sistema. A lo mejor se están refiriendo a los servicios públicos que perciben ellos, los políticos, ¿sabes? Pues seguramente. En fin. José Luis, no sé si quieres añadir algo más antes de terminar. Yo únicamente incidir en el hecho de que esto no es un problema específico o aislado de la enseñanza, sino que forma parte del conjunto de los planes de ajuste que nos están haciendo tragar para intentar solucionar la contabilidad, los agujeros en la contabilidad creativa de las grandes entidades financieras, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo ese es uno de los elementos esenciales del análisis. Esto es producto de lo que está sucediendo. Y sí daría la nota esperanzadora de que por lo menos en el mundo educativo la gente se está moviendo o ha iniciado el proceso de empezar a moverse, ¿no? La gente está comprometida con su trabajo, está comprometida con las necesidades y los servicios públicos que presta y por lo tanto está también dispuesta hasta cierto punto a defenderlos. Bueno, esperemos que sea así. Bueno, muchas gracias, José Luis, por tu presencia en el programa, porque realmente ha sido un giro sumamente interesante que pienso yo que va a gustar mucho a nuestros oyentes habituales. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ti. Y muchas gracias, por supuesto, a los amigos de Colectivo Burbuja. Vamos a intentar iniciar una serie de programas en que las personas que trabajan en el sector público den su opinión sobre lo que está ocurriendo y este va a ser el primero de ellos. Vamos a ver cómo los podemos ir completando. Muchas gracias y hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa.